Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, de nuevo acá, contento. Recién estábamos hablando de cómo está el clima, cómo está el afuera y la verdad que está para estar adentro, escondiditos. Bueno, y leer un libro podría ser una buena opción. Sí. Así que bueno, acá estamos, sí, contento. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Contanos, ¿qué nos espera hoy? ¿Qué nuevo texto? ¿Qué nueva historia? ¿Qué traemos? Bueno, esta vez fuimos por un texto más minimalista, si se quiere, en relación al texto que tuvimos la semana pasada. No sé si se acuerdan de Tatiana Tibuliak, el día en que mi madre tuvo los ojos verdes. Ahora les traje un texto, les decía, más minimalista en el sentido de que ya es bastante más corto, pero el tamaño a veces no hace referencia a la calidad textual, a la calidad literaria. El libro se llama Los Sorrentinos. Es un libro que ya tiene algunos años de circulación. Tiene una tapa muy interesante que acá ya a ustedes les llamó la atención porque tiene unos tomates hermosos en un mantel hermoso. Y es de Virginia Higa. Es un texto corto, es un texto como digo yo, de fácil lectura, ágil. Pero bueno, vamos a meternos un poquito a ver de qué se trata Los Sorrentinos. Primero, es de Editorial Sigilo. La Editorial Sigilo es una editorial también nueva, como las últimas que vengo presentando acá en la columna. Nosotros hablamos primero de la Editorial Godot, con el libro de Peter Rock. De Peter Rock, muy bien, acá me ayudan. De Editorial Impedimenta, que son editoriales, si bien es extranjera, también es bastante nueva. Y esta es mucho más nueva, es del 2014, la editorial Sigilo, que es una editorial argentina. Está pensada y dirigida por dos personas que saben mucho y están haciendo un trabajo muy lindo en la selección y en la elaboración del material. Ellos tienen en su colección, fundamentalmente narrativa extranjera y narrativa latinoamericana, narrativa argentina. Eso es lo que, digamos, lo más fuerte de Editorial Sigilo. Pero también tienen algún libro de poesía. De hecho, creo que tienen tienen un libro de poesía de D'Angelo, el cantante de Babasónicos, ¿no? Sí. En su faceta poética. Tienen algún libro de ilustraciones, ¿sí? Con María Luque, que es una ilustradora excepcional argentina. Tiene 2 libros de ilustración, pero bueno, lo más importante que tienen ellos, lo fuerte de Sigilo, es la narrativa. Los libros más conocidos de Sigilo tienen que ver con un libro de Dolores Reyes que se llama Come Tierra, que en algún momento quizás podamos traerlo también. Es uno de los libros más vendidos de la editorial. Y el otro es Desierto Sonoro, de una autora mexicana que se llama Valeria Luiselli, que también fueron los 2 libros éxito de la editorial, en narrativa, ¿no? Y después tienen algo de no ficción o ensayo, pero poco. Y como les decía, Sigilo es sinónimo de calidad narrativa. Y bueno, ¿y por qué Los Sorrentinos? Es decir, ¿por qué no Dolores Reyes o Valeria Luiselli? Porque Los Sorrentinos tiene mucho de lo nuestro, por eso lo elegí, porque tiene mucho de lo argentino, de lo argento, podríamos decir. Y como el nombre lo indica, va a hablar, digamos, uno de los ejes de la novela. Es una pequeña novela, una novela. El eje es la comida, el eje pasa por la alimentación y pasa por un costado que en Argentina está muy marcado, que es la migración italiana. ¿De qué va el libro? El libro es una historia familiar, es una historia de vida, con mucho material autobiográfico, pero también totalmente ficcionado. Y Virginia Higa escribe parte de su historia. A ver, ¿por qué? Porque Virginia Higa, primero es su primera novela y la única que tiene publicada.
Es muy raro que una editorial ya tan importante como Sigilo tome a una primera novela y te la edite y tenga éxito. Virginia Higa es de Bahía Blanca, nació allá por el 84, si mal no recuerdo. Ella estudió letras, vivió en Mar del Plata, vivió en Buenos Aires y hoy vive en Estocolmo. Es escritora, traductora y estudió letras en Buenos Aires. Pero bueno, acá, ¿por qué voy a Virginia Higa y a su historia? Porque en realidad Virginia Higa tiene una historia, digamos, familiar que por un lado es italiana, que es la que aparece acá en el libro, y otro lado japonesa. De hecho, si ustedes ven a Virginia, tiene más rasgos japoneses que italianos. Pero bueno, ella decidió armar su historia a partir de su línea, digamos, materna, que es la parte italiana. Y ella en algún momento, en alguna entrevista, dice, bueno, ¿de dónde sale esto de rearmar una historia a partir de todos los recuerdos italianos o la italianidad? ¿Por qué? A partir de una lectura de una excelente escritora que se llama Natalia Ginsburg, que tiene un libro que se llama Léxico Familiar, que casi no se consigue casi en la librería, porque está agotado hace mucho y estaría bueno, acá le hablo a los editores que lo reediten. Y ella, digamos, se inspiró ahí, en el Léxico Familiar de Natalia Ginsburg. Uno piensa que por ahí la historia de lo italiano en la Argentina, la inmigración italiana en Argentina ya puede estar agotado, sobre todo en la parte narrativa, pero no. La verdad que lo que hizo ella, si bien se centró en esto, le puso, digamos, cosas elementales para hacer una historia muy fuerte y cargada de ironía, de humor, y bueno, y tiene una lectura por ahí, si se quiere, más sociológica, tiene cosas, digamos, de lo lingüístico y lo narrativo muy interesante también, y ahí ahora vamos a hablar de eso. En cuanto a lo que es la historia, es una historia de inmigrantes italianos que llegan a la Argentina a digamos, principios del siglo XX, y una familia ligada a los restaurantes y a la hotelería, y se instalan en Mar del Plata. La historia está en Mar del Plata, y la historia es real. Es, digamos, el eje de la historia es real. Si ustedes van a Mar del Plata, se van a encontrar con la trattoria, se van a encontrar con la familia Vespolini y se van a encontrar con parte de lo que narra Virginia Higa en Los Sorrentinos. En realidad, digamos, el eje de la historia está centrado en Chicho Vespolini, que es el personaje principal. La novela empieza y termina con él. Eso es importante remarcar, pero digamos, en el medio aparecen un montón de elementos sociológicos, filosóficos, culinarios, muchísimo humor, como dije, muchísima picaresca, y eso es lo que hace particular a la historia de los sorrentinos. Entonces, bueno, narra la historia de una familia enmarcada en el ámbito gastronómico, que se instala en Mar del Plata, se llama Los Sorrentinos porque, digamos, la familia viene de Sorrento, abre una trattoria, y según el libro, según el texto y según investigaciones muy serias de la ciencia, fueron ellos los que inventaron los sorrentinos. Fue esta familia la que inventó los sorrentinos. O por lo menos hay un mito, o que, bueno, ustedes saben que los mitos por ahí es una cuestión de adoptarlos, de tenerlos, de fortalecerlos y de mantenerlos en el tiempo. Y eso es lo que mantiene la novela. Eso es lo que te mantiene también atado constantemente, porque a partir de pequeñeces como ¿qué es un sorrentino? ¿Cuál es el verdadero sorrentino? ¿Cuándo surge? ¿Quién lo inventa? ¿Cómo se cocina? ¿Cuántos sorrentinos se sirven en el plato? ¿Cómo se corta un sorrentino? Esas recetas las tienen solamente los Vespolini. Los que aparecen después en Mar del Plata y en otras partes haciendo sorrentinos son meras copias, según ellos. Y ahí aparece un juego muy interesante, sociológico, de cómo, bueno, los italianos, o por ejemplo,
los Vespolini llegan y es el sorrentino el que les va a dar, por ejemplo, una visibilidad dentro de la sociedad, les va a dar mejor calidad de vida porque la trattoria va muy bien, hay un avance en la familia, tanto económico como social, y todo el mundo familiar gira alrededor de la trattoria. Y alrededor, acá... Eso sí, ustedes también deben saberlo, del Pater Family, que es, en este caso, Chicho. Digamos, él es el padre de familia, el que engloba. Así que en ese sentido es re interesante, pero te veo con cara de que me vas a preguntar algo. No, estaba en realidad atenta a este juego que hace con el título, entre el lugar de donde viene esta familia y justamente los sorrentinos como plato... como comida y como eje principal de sustento de ellos y de reconocimiento de esa familia, porque por lo que nos decías recién, digo, ellos se vuelven, son reconocidos en la ciudad de Mar del Plata a través de su hacer, su cocinar, su receta específica de sorrentinos. Entonces estaba pensando en eso, cómo planteó el título, la autora que a simple vista... Sí, puede ser trivial. Puede ser cualquier cosa, sí. porque si bien la portada, como vos decías recién, para quien nos está escuchando y claramente no lo está pudiendo ver, pero tiene los tomates, tiene un mantel y demás, podríamos decir, no sé, va a ser un libro de recetas, ¿no? Sí. Y cómo articula esa información, cómo crea, digamos, como dije recién, entre el lugar, la comida, el reconocimiento que la familia tiene y demás, y pone el título y la portada, ahí atrapó un poco más. Claro, ahí está donde, digamos, ahí está lo especial de esta novela, ahí está lo que, digamos, Virginia Higa pudo construir y reconstruir, ¿no? A partir de datos filiales. De hecho, Chicho Vespolini fue, si mal no recuerdo, su bisabuelo, es decir, existió la persona, existió Chicho, lo recuerda la familia. Y es a partir de esto que estamos hablando, cómo aparece, cómo crea su universo, el universo narrativo. Que es muy interesante porque, digamos, más allá del plato de sorrentinos en una trattoria y la reunión en todos los domingos de la familia a comer en la trattoria, en la mejor mesa, y bueno, todos comen y todos tienen acceso y todos pueden ir a comer, tienen que ser parte de la familia solamente. A partir de ahí, digamos, la historia va tomando distintos carriles, aparecen cuestiones de familia que muchas veces están escondidas, que están tapadas, que a veces se develan y a veces no. Pero eso es re interesante y ahí yo no puedo ir más allá para no contar mucho más de la novela, pero ahí es lo interesante, porque hay un humor, muchas veces cuestiones muy dramáticas, cuestiones familiares dramáticas, tomadas con ironía y con humor, cobran otro sentido, y eso es lo que hace Virginia Higa. Cuestiones así muy, digamos, que podría ser hasta dura o duras, ella la convierte en algo con ironía, con humor, la convierte en algo muy, digamos, llevadero y digamos, aceptable. Y después también juega un poco con el lenguaje, aparecen palabras... por eso también hablábamos del léxico familiar. En el léxico también hace un juego, porque aparecen palabras que son usadas claramente por ese tipo de inmigración, por las familias. Aparecen palabras que no las vamos a encontrar en ningún otro lado, porque son inventos, son invenciones léxicas que después, digamos, muchas veces están explicadas, aparecen explícitas, y a veces tenés que darte voz a la idea de qué es un catrocho, claro, qué son esas palabras indefinibles e indescifrables. Ahí también juega un poco con la interpretación de cada persona que lo lee. Digo, quizás más allá de que te debe dar como cierto contexto, sí. Pero por ahí no quiere decir que vos lo lees y te va a resonar de la misma forma que por ahí a mí o en este caso a Iña, digo, y también está bueno ese juego que propone la autora. Y recién también, y en relación a eso, también aparecen, digamos, las rivalidades intrafamiliares.
quién es el mejor o peor de la familia, claro. quién es el más capaz, quién es el más inútil. Pero te digo, esas cosas tratadas con humor, con ironía y muy bien tratadas literariamente, son muy, digamos, son leíbles, aceptables y te hacen pasar buenos momentos en el libro. Así como yo te decía que te dan hasta la receta de cómo cortar y cómo es realmente un sorrentino, también aparece la contracara de quiénes son los, entre comillas, enemigos de la trattoria, enemigos de Chiche. Y también ese juego que muchas veces podría ser, bueno, es una competencia comercial, en realidad que lo era, porque había otra trattoria u otro negocio gastronómico que quería osaba parecerse a lo de los Vespolini. Nada, ahí también se tejen un montón de cosas que el humor resuelve siempre de manera impresionante. Así que bueno, la historia es compacta, es rígida en el sentido de que es muy fuerte, está muy bien lograda, muy bien elaborada. Si bien el tema es bastante para nosotros conocido, pero bueno, saber que eso está, de hecho todavía está, hace algunos días vi un documental, algo en televisión donde iban a la trattoria y hacían alguna entrevista a los herederos. Si bien Virginia no está en Estocolmo, pudo, digamos, ese mito de los sorrentinos como plato nacido acá en Argentina, ya lo llevó, lo catapultó. Les voy a leer una partecita, como siempre, que tengo acá marcada. Yo les decía que el texto, digamos, empieza y termina con Chiche, pero en realidad Chiche no es el que inventa los sorrentinos, ¿sí? Bien. Dice, el Chicho Vespolini era el menor de 5 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Su verdadero nombre era Argentino, pero le decían así porque de chico era tan lindo y simpático que se había convertido en el Chiche de las hermanas. Los Vespolini se habían instalado en Mar del Plata a principios de 1900 y siempre habían tenido hoteles y restaurantes. De su familia, el Chiche había heredado la trattoria napolitana, el primer restaurante en el mundo en servir sorrentinos. Los sorrentinos eran una pasta redonda, rellena, que había inventado Humberto, el hermano mayor de Chiche, bautizada en homenaje a la ciudad de sus padres. El sorrentino no tenía el borde de masa de los panzotti, ni el relleno de carne de los agnolotti, ni llevaba ricota como los capelletti. Era una media esfera con cuerpo hecha con una masa secreta, suave como una nube, rellena de queso y jamón. De vez en cuando aparecía alguien en la trattoria que tenía el mal gusto de preguntar, con cierto aire superado, ¿el sorrentino no es lo mismo que un raviol pero redondo? Ante esto, las mujeres de la familia ponían los ojos en blanco y los hombres se reclinaban en sus sillas y resoplaban. Así empieza el texto de Virginia. ¿Por qué recomendarlo? Yo les decía, por ahí la editorial tiene cosas, digamos, que con más furor editorial, valga la redundancia. Textos, como les decía recién yo, de Dolores Reyes de Luiselli. Pero me pareció que lo de Virginia Higa tiene mucho de lo nuestro y tiene mucho de la idiosincrasia, digamos, de gran parte de los argentinos que han bajado de los barcos, en el sentido de ser descendientes de migrantes italianos y estar acá tan cerca, ¿no? Estar acá tan cerca, en Mar del Plata. Así que bueno, en ese sentido, por eso lo elegí, por eso me gustó. Cuando lo leí muy rápidamente. Es una lectura de una sentada o dos. Y les decía que esto, la ironía, el humor, es lo que digamos, salva a esta historia y tiene condimentos muy, muy especiales y particulares que hacen que un tema tan tocado como es la migración italiana en Argentina tenga otro
condimento, podríamos decir. Esa es una de las 3 teorías que hay acerca del origen de los sorrentinos. Una dice que esta, la de que son inventados en Mar del Plata. Otra que son inventados en un restaurante que se llamaba Sorrento en Buenos Aires. Y otra que son inventados en Sorrento, Italia. La más oficial creo que es la de Sorrento, el restaurante de Buenos Aires. Pero también esta es una teoría fuerte, la de Mar del Plata también. Del Plata. Son ficticios los nombres, ¿no? Sí. No, a ver, no. Chicho existió, digamos, gran parte de los Vespolini existieron. De hecho, aparece en el texto aparecen las hermanas, sobrinos, aparecen quienes se quedan con el restaurante. Pero usa el nombre real ella. Sí, la trattoria, y usa los Vespolini, Chicho, Humberto. Pero lo que yo voy también, por ahí se malinterpretó al principio, la idea de Iga es, imponer ante el mundo la idea de que no atribuirse el origen. Por eso dije, es ficción, y está muy bueno cómo aparece esta idea, que es propia de nuestra idiosincrasia, chicos. Esto de nosotros somos los dueños de la pelota, tenemos esto, somos los creadores de esto, que es la argentinidad, ¿no? Y como al palo. Con eso juega, y eso es lo interesante también, es decir, más allá de lo que vos decías, que perfectamente es aceptable, y también yo con un poquito de sorna decía al principio que las teorías científicas avalan, jugaba con esto, porque en realidad Virginia Higa está armando una historia a partir de preceptos sociológicos, digamos, de propios nuestros, y que esos preceptos muchas veces vienen de nuestra parte tana también. Así que bueno, pero sí, es un libro que divierte mucho y que nos deja un montón de cositas muy así maravillosas, podríamos decir. Y este libro, que repetimos, se llama Los Sorrentinos, de Virginia Higa, lo pueden encontrar en la Casa Azul, que está en Pasaje Fournier. Siempre me olvido el número. 19. Muy bien. ¿Y el horario? Estamos trabajando de 9 a 13 horas y de 16:30 a 19:30. Muy bien. Así que bueno, los esperamos ahí para hablar de los sorrentinos o hablar de cualquier otro texto que también estén buscando. Y si van sin ninguna idea, Javier, Agustina, Mara estarán ahí para asesorarte. Así que, Javier, gracias. Un miércoles más. Bueno, chicos. Esta es la semana del libro, no lo habíamos mencionado. La semana pasada hicimos referencia a la semana del lector. Esta semana la semana del libro. Nosotros particularmente en relación a eso tenemos siempre siempre hay promociones, hay algunas promociones, más allá de las promociones clásicas, pero bueno, en relación a la semana del libro, yo diría que se acerquen para ver cuáles son las promociones que se pueden aprovechar. Si bien estamos a 1 de mes, y eso se nota mucho, se nota mucho sobre todo en los comercios, pero bueno, sí, que se acerquen y que vean cuáles son las promociones y lo que pueden ver, y aunque sea acercarse a conocer también, que hay mucha gente que todavía no conoce la Casa Azul, y bueno, es un espacio que algunos la conocen de afuera. Hermoso, sí, pero con verlo de afuera me encantó. El otro día, que yo no la conocía ni siquiera de afuera, y pasamos el otro día con Pablo, que estábamos ahí cubriendo una nota, y hermosa, se ve de afuera. Así, chicos, que ya voy a entrar la próxima. Agradecido, y bueno, espero que les haya... La idea también es que a ustedes también les parezca entretenido, porque si no esto podría ser una debacle. Así que agradecidos por el espacio. Espero que lo hayan disfrutado un poquito la charla, esta pequeña reseña, y bueno, nos veremos la semana que viene. El miércoles que viene volveremos a conversar acerca de otro texto con otros autores y nuevas editoriales también. Sí. Bueno, ahí estamos con Javier de la Casa Azul Libros. Nos vamos con un temita y volvemos enseguida con más. ¿Te parece, Mica? Me parece perfecto. Ya volvemos con más en la mañana de Agenda.